Hola, mi nombre es Alejandra Ipiales y voy a resolver ejercicios de aplicaciones del capítulo 3 del libro de Isabel Carmona. Aquí ya tengo escrito mi primer ejercicio del 3.1, que son los ejercicios de geometría, el cual nos dice hallar una curva que pase por el punto 0,-3, de manera que la pendiente de la tangente en cualquiera de sus puntos sea el doble de la ordenada en el mismo punto. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que ver es que nos dicen la pendiente de la tangente. Y la pendiente de la tangente es de y de x. Ahora, esta es pendiente de la tangente. Ahora, en cualquiera de sus puntos sea el doble de la ordenada. O sea que, ¿cuál es la ordenada? Nuestra ordenada es y, porque x es la abscisa. Abscisa. Y y es nuestra ordenada. Ya tenemos la información que necesitamos para resolver el ejercicio. Entonces, la pendiente de la tangente de y sobre dx dice que en cualquiera de sus puntos tiene que ser el doble de la ordenada. Entonces, igual a 2 multiplicado por y. Ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ahora simplemente nos queda resolverla. La vamos a resolver por variable separable. Entonces, el diferencial de y, la y pasa a dividir, igual a. Y este de x lo pasamos al otro lado, entonces 2 multiplicado por dx. Ahora, calculamos la integral y nos quedaría que el diferencial de y sobre y, la integral igual a, el 2 sale de la integral del diferencial de x, la cual nos da la integral de 1 sobre y, logaritmo natural de y. Y la constante, entonces más logaritmo natural de la constante. Y esto va a ser igual a 2. La integral del diferencial de x es x, 2x. Entonces, aquí está el logaritmo natural de y, se suman, entonces nos queda el logaritmo natural de y. Como es una suma de logaritmos, estas dos se multiplican, entonces y por la constante igual a 2x. Para poder eliminar este logaritmo, vamos a utilizar la función inversa, que es Euler, en los dos lados. Entonces, aquí elimino esto y me queda que y multiplicado por la constante es igual a Euler a la 2x. Ahora, como me dieron un punto, entonces puedo conocer el valor de la constante, que sería, dice que x vale 0 y y vale menos 3. Entonces me queda menos 3 multiplicado por la constante es igual a Euler a la 2 multiplicado por 0. Entonces mi constante me queda Euler 2 por 0, 0. Euler a la 0 es 1. Y este menos 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, entonces nos queda menos 3. Y nos da que la constante es igual a menos 1 sobre 3. Ahora, como ya tenemos la constante, reemplazamos en nuestra solución, que es esta. Entonces me queda que y es igual y multiplicado por menos 1/3, que es la constante, es igual a Euler a la 2x. Si
despejamos y, entonces me quedaría que y es igual a el 3. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando. Está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar y nos queda 3 Euler a la 2x. Pero aquí tenemos un menos. Para poder quitarlo tendríamos que multiplicar por menos 1 en los dos lados. Entonces menos por menos, más. Y aquí nos quedaría menos 3 Euler a la 2x. Y esta sería nuestra respuesta al primer ejercicio. Voy a continuar resolviendo el ejercicio 13, el cual dice que la pendiente de una curva en cualquier punto XY es 2x menos y. Determinar la ecuación de dicha curva sabiendo que pasa por el punto 2,3. Entonces, lo primero que nos dice es que la pendiente de una curva. Y la pendiente de una curva es de y sobre de x. Es 2x menos y, entonces igual a 2x menos y. Ahora vamos a determinar su ecuación, lo que significa que tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Por la forma que tiene, podemos de y de x, este menos y lo pasamos al otro lado con signo positivo, más y igual a 2x. Y esta es una ecuación diferencial lineal, porque nuestra función de x, lo que debería acompañar a y es 1, y nuestro r de x es 2x. Entonces, utilizamos la fórmula de una ecuación diferencial lineal, que es y igual a Euler a la menos integral de la función de x. Y nuestra función de x es 1, entonces de x. Y esto va a estar multiplicando a la integral de Euler a la integral de la función de x, que dijimos que es 1, entonces de x. Y esto va a estar multiplicado por r de x, en nuestro caso 2x de x. Ahora resolvemos y nos queda y igual a Euler, la integral de dx es x, entonces Euler a la menos x. Multiplicado por la integral de Euler a la x por 2x de x. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar partes. Entonces nos queda que tenemos que sacar u y b, u, b y db. Entonces u va a ser igual a 2x. Diferencial de u es su derivada, es 2 de x. Ahora, b, diferencial de b sería Euler a la x. Y para sacar b, entonces tendríamos que integrarlo. La integral de Euler a la x es igual a Euler a la x. Ahora, reemplazamos y nos queda y igual a Euler a la menos x multiplicado por, siguiendo esto nos queda que es u 2x multiplicado por b, o sea 2x multiplicado por Euler a la x, menos la integral de b Euler a la x por du, que es 2x, 2 de x. Ahora sí podemos resolver esta integral que nos queda y nuestra y sería y igual a Euler a la menos x multiplicada por 2x Euler a la x menos la integral de 2 Euler a la x sería
2 Euler a la x. Entonces 2 por Euler a la x más la constante. Y si multiplicamos nos queda que y es igual a Euler a la menos x por Euler a la x, Euler a la menos 1 más 1, Euler a la 0, entonces nos queda 1. Y esto nos quedaría 2x. Ahora, aquí nos pasa lo mismo. Euler a la menos x es Euler a menos 1 más 1, 0. Esto nos queda en 1 y nos queda menos 2. Ahora, más la constante multiplicada por Euler a la menos x. Ahora, para encontrar el valor de la constante, lo que tenemos que hacer es darle los valores a x y y con el punto que fue dado en el ejercicio. Entonces, dice que y vale 3 es igual a 2 multiplicado por x, que es 2, menos 2, más la constante, que es multiplicada por Euler a la menos x, o sea, menos 2. Perdón, aquí estoy. Anoté mal el punto en el ejercicio. El punto que nos fue dado es 0,1. Ahora sí, dice que y vale 1 igual a 2 multiplicado por x, x vale 0, menos 2, más la constante multiplicada por Euler a la menos x, pero x vale 0, entonces Euler a la 0. 2 por 0, 0, y aquí el menos 2 que está restando pasa al otro lado a sumar, menos 2. Entonces nos queda 1 más 2 es igual a la constante, porque Euler a la 0 es 1. Entonces mi constante me queda que es igual 1 más 2, 3. Mi constante es 3. Y finalmente tenemos que y es igual a 2x menos 2 más. Reemplazamos la constante 3 Euler a la menos x. Y esta sería la ecuación que nos pedían. Voy a continuar con el ejercicio número 17, el cual dice: hallar la curva para la que se cumple que la pendiente de la tangente en cualquier punto es k veces mayor que la pendiente de la recta que une este punto con el origen de coordenadas. Entonces, nos dice que el punto con el origen de coordenadas. ¿Cuál es el origen de coordenadas? Es 0, 0. Ahora, nos dice que la pendiente de la tangente, entonces, diferencial de y de x, sabemos que eso es la pendiente. Ahora, la tangente sería y menos un punto, o sea, y0, sobre, bueno, y1 menos sobre x menos un punto, entonces sería x1. Y esto dice que es k veces mayor que la pendiente de la recta, entonces esto va a estar multiplicado por k. Ahora, si reemplazamos el punto que aquí tenemos, entonces nos queda el diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a y menos 0 sobre x menos 0. Y esto multiplicado por k, que finalmente nos queda el diferencial de y de x es igual a y multiplicado por k y dividido entre x. Ahora resolvemos la ecuación diferencial y el y lo pasamos a dividir, entonces diferencial de y sobre y es igual a la k por dx, este dx
que estaba dividiendo lo pasamos al otro lado porque es de variable separable, dividido entre x. Ahora lo vamos a integrar, entonces nos queda que la integral del diferencial de y sobre y es igual a la integral. K, como es una constante, puede salir de la integral del diferencial de x sobre x. Ahora lo que nos queda hacer es resolver. La integral de 1 sobre y es logaritmo natural de y igual a k, y la integral de 1 sobre x, logaritmo natural de x, más logaritmo natural de x, más la constante. La constante la vamos a escribir como el logaritmo natural de la constante. Entonces, esto nos quedaría logaritmo natural de y es igual a esta k. Para poder sumar los logaritmos se va a volver exponente, entonces logaritmo natural de x elevado a la k más logaritmo natural de la constante. Ahora, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x más logaritmo natural de la constante, que me quedaría logaritmo natural de x a la k multiplicado por la constante. Para poder eliminar los logaritmos utilizamos la inversa, que es Euler en este caso, y se cancela el logaritmo y finalmente nos queda que y es igual a la constante multiplicada por x a la k. Y esta vendría siendo la curva que nos pedía el ejercicio. Voy a continuar resolviendo el ejercicio 21, el cual dice encontrar las trayectorias ortogonales de la familia de curvas, y la familia de curvas que nos dan es r igual a la constante multiplicada por seno del ángulo menos coseno del ángulo. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es despejar la constante y nos quedaría que la constante es igual a, como esto está multiplicando la constante, lo mandamos al otro lado a dividir y nos quedaría que r sobre seno del ángulo menos coseno del ángulo. Ahora, esta misma familia de curvas la vamos a derivar con respecto a nuestro ángulo, a nuestro θ. Derivar con respecto a θ. Entonces, nos quedaría dr del ángulo igual a, la constante sigue siendo constante y la derivada del seno del ángulo es el coseno. Y la derivada del menos coseno es el seno, entonces más seno del ángulo. Como ya tenemos esto y aquí tenemos una constante, pero previamente la encontramos, entonces simplemente vamos a reemplazar y nos quedaría que dr del ángulo es igual a, la constante es r, ahora r va a estar multiplicando al coseno del ángulo más seno del ángulo. Y va a estar dividida entre el seno del ángulo menos coseno del ángulo. Ahora, hay que vamos a utilizar una fórmula de coordenadas polares, pero hay que tener en cuenta que este r coseno del ángulo más seno del ángulo dividido entre esto, o sea, todo esto es igual a g sobre h en coordenadas polares. Entonces, nuestra fórmula de coordenadas polares, que fue sacada del libro, coordenadas
polares coordenadas. Polares fórmula de coordenadas polares. Fórmula de coordenadas polares. Polares es el radio al cuadrado multiplicada por el ángulo sobre dr. Y esto va a ser igual a g sobre h. Ya teniendo esto es lo que nos va a servir para formular nuestra ecuación diferencial. Entonces, decimos que el radio al cuadrado multiplicado por el ángulo, el diferencial del ángulo sobre el diferencial del radio es igual a g sobre h. Y dijimos que g sobre h es esto. Entonces, r multiplicado por coseno del ángulo más seno del ángulo, y esto dividido entre seno del ángulo menos coseno del ángulo. Ahora sí, podemos pasar a despejar la ecuación diferencial para poder resolverlo. Y nos quedaría el diferencial del ángulo. Bueno, lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar y nos queda seno del ángulo menos coseno del ángulo, y este multiplicado por el diferencial del ángulo y dividido entre lo que tenemos arriba, que sería coseno del ángulo más seno del ángulo. Y esto va a estar igual a el radio multiplicado por el diferencial del radio y dividido entre el radio al cuadrado. Aquí se nos cancela uno, el de arriba, y nos queda solamente un sobre el radio. Entonces, el diferencial del radio sobre radio. Ahora vamos a aplicarle la integral porque es de variable separable. Y la de aquí nos sale fácil porque simplemente es 1 sobre r, que es logaritmo natural del radio. Logaritmo natural del radio. Y para multiplicar esto, decimos que u, vamos a utilizar sustitución. Entonces nos queda que u es igual a lo que tenemos abajo, o sea, coseno del ángulo más seno del ángulo. Y si derivamos esto, el diferencial de u nos queda la derivada del coseno menos seno menos menos seno. Algo que olvidé mencionar, que como en el ejercicio nos están pidiendo las trayectorias ortogonales, cuando utilizamos la fórmula de coordenadas polares, aquí el r cuadrado, nuestra fórmula de r cuadrado, el diferencial del ángulo sobre el diferencial del radio, es negativa. Solo porque son trayectorias ortogonales. Entonces, si colocamos este signo aquí, vamos a volver a hacer esto. Seno del ángulo
menos coseno del ángulo. Entonces esto nos quedaría. Vamos a despejar y nos queda menos seno del ángulo menos coseno del ángulo. Y esto dividido entre coseno del ángulo más seno del ángulo igual a el radio diferencial del radio sobre el radio al cuadrado. Ahora sí, este signo menos lo aplicamos a nuestra fórmula y nos quedaría menos seno más coseno del ángulo dividido entre coseno del ángulo más seno del ángulo. Y esto igual a entre el radio y el cuadrado nos queda el diferencial del radio sobre el radio. Y ahora sí aplicamos la integral porque este es de variable separable. Entonces vamos a continuar aquí y nos queda. Si utilizamos sustitución, nos queda que U sería igual a seno, lo que tenemos en la parte de abajo, que es coseno del ángulo más seno del ángulo. Coseno del ángulo más seno del ángulo. Ahora sí, U sería coseno del ángulo más seno del ángulo. Ahora, diferencial de U es igual a la derivada del coseno menos seno. La derivada del seno más coseno, entonces más coseno del ángulo. Ahora sí puedo reemplazar, entonces me queda que mi integral de abajo teníamos, aquí es del ángulo, y abajo teníamos coseno más seno. Y nos queda que la integral de U sobre el diferencial de U es igual a la integral de el diferencial de R sobre el radio. Ahora, resolvemos esta integral y nos queda uno sobre U, logaritmo natural de U, pero U es esto entonces. Nos queda pero U es coseno más seno del ángulo, entonces logaritmo natural del coseno del ángulo más seno del ángulo más logaritmo natural de la constante y esto igual a logaritmo natural del radio. Hacemos esta suma de logaritmos y nos queda el logaritmo natural del coseno del ángulo más seno del ángulo y esto multiplicado por la constante igual a logaritmo natural del radio. Aplicamos su inversa que es Euler y cancelamos el logaritmo y nos queda que coseno del ángulo más seno del ángulo multiplicado por la constante es igual al radio. Y finalmente esta es la respuesta, la familia de curvas que nos pedía el ejercicio. Voy a continuar resolviendo el ejercicio número 29, el cual nos dice que
La intersección con el eje y de la normal a una curva en cualquier punto es y sobre 2. Si la curva pasa por el punto 1.1,1, encontrar su ecuación. Entonces, para plantear nuestra ecuación diferencial, lo primero que hay que tener en cuenta es que nos dicen la intersección con el eje y de la normal. Y esta es la fórmula para este es y más x sobre y'. Esta es la intersección de la normal con el eje y. Ahora, a una curva en cualquier punto es y sobre 2, entonces igual a y sobre 2. Como ya tenemos planteada nuestra ecuación diferencial, lo que nos queda es resolverla. Para ello, vamos a despejar. Entonces nos queda x sobre y' igual a y sobre 2. Aquí tenemos otra y, entonces la pasamos al otro lado como resta y nos queda menos y. Y nos queda que x sobre y' es igual a 1/2 menos 1, como tienen la misma variable podemos restarla. Entonces 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Me quedaría menos 1/2. Entonces sería menos y sobre 2. Ahora, para poder, ahora tenemos que quitar nuestra y' de acá y nos quedaría x. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Menos y está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda y aquí colocamos el signo. Igual a, y nuestra y' prima estaba dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Finalmente nos queda, pero y' la vamos a expresar como diferencial de y sobre el diferencial de x. Ahora vamos a resolver esta ecuación diferencial que es de variable separable. Entonces, menos 2x multiplicada por el diferencial de x y me queda la y que estaba dividiendo la paso a multiplicar y sobre el diferencial de y. Lo integro. Aquí el menos 2 lo voy a sacar fuera de la integral. Menos 2. Y aquí integro. Ahora, menos 2. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Que finalmente se cancelaría con esto. Igual a la integral de y cuadrado sobre 2 más la constante. No podemos olvidarnos de nuestra constante. Ahora vamos para que no nos quede este 2 dividiendo, vamos a multiplicar a los dos lados por 2. Entonces nos quedaría 2x cuadrado. Vamos a pasarlo al otro lado para despejar directamente. Entonces, menos, si el 2 se cancela con 2, entonces nos queda y cuadrado. Igual a la constante por 2. 2 por la constante. Ahora, dice que x vale 1 y y vale 1. Entonces me quedaría 2 multiplicado por 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado igual a 2 por la constante. Un momento. Voy a volver a hacer esta parte desde la integral. Entonces, me queda menos 2 por x al cuadrado
sobre 2 igual a y cuadrado más la sobre 2 más la constante. Aquí el 2 se va con el 2 y me queda que menos x cuadrado menos y cuadrado sobre 2 es igual a la constante. Y si yo reemplazo por el punto que me dieron, que es 1,1, entonces me quedaría menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 2. Y esto es igual a la constante. Ahora sí. Menos 1 menos 1 medio, menos 1 menos 1 medio es igual a menos 3 medios. Mi constante es menos 3 medios. Como ya conozco el valor de mi constante, ahora sí puedo reemplazar en mi ecuación diferencial. ¿Qué me quedaba? Que menos x al cuadrado menos y cuadrado sobre 2 es igual a menos 3 medios. Igual a la constante menos 3 medios. Para poder quitar el 2 que está dividiendo, lo vamos a multiplicar por 2. Y como queremos eliminar el signo, lo vamos a multiplicar por menos 2 en los dos lados para que no se vea afectado nuestro ejercicio. Y nos quedaría 2 menos por menos más 2x cuadrado menos por menos más el 2 se cancela con el 2 más y cuadrado sobre 2 igual a el 2 se cancela con el 2 menos por menos más igual a 3. Y esta sería la ecuación que nos pedía el ejercicio. Voy a continuar resolviendo los ejercicios del capítulo 3.2, que son ejercicios de Bernoulli. Ahora, este es el primer ejercicio que dice que y' es igual a y sobre x igual a 2x4, 2 multiplicado por x a la 4 multiplicado por y a la 4 y todo esto dividido entre 3. Bernoulli lo que hace es una ecuación diferencial no lineal, convertirla en lineal. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, decimos que u va a ser igual a y a la 1 menos n. N es el valor que tenemos aquí. Entonces, primero empecemos con n. N es igual al exponente que tiene y en r de x. Entonces, es 4. Ahora, y es igual a aquí u es igual a y a la 1 menos n. Entonces, y a la 1 menos 4 es igual a y a la menos 3. Ahora vamos a derivarlo, entonces diferencial de u es igual a, con respecto a x, es igual a. Si derivamos esto, me queda menos 3 y menos 3 menos 1 menos 4 a la y a la menos 4 diferencial de y de x. Ahora, este valor que nos dio aquí, vamos a venir y lo vamos a multiplicar por cada término. Entonces, menos 3 y a la menos 4 multiplicada por y', que es diferencial de y diferencial sobre el diferencial de x, más, bueno, menos
por y a la menos 4 multiplicado por y dividido entre x. Y esto me da igual a 2. Bueno, primero colocaré mi término por lo que estoy multiplicando. Entonces sería menos 3 por y a la menos 4 multiplicado por 2 por x a la 4 por y a la 4. Y todo esto dividido entre 3. Ahora, si observamos aquí, menos 3, y a la menos 4, diferencial de y sobre el diferencial de x es diferencial de u sobre el diferencial de x. Menos 3. Y a la menos 4 por y a la menos 3. Y y a la menos 3 es u. Entonces, 3u sobre x igual a. Este 3 se cancela con el 3 y a la menos 4 menos 4 más 4, 0. Entonces es 1. Y me quedaría menos 2 x a la 4. Ahora ya tenemos nuestra ecuación diferencial de forma lineal, porque mi función de x, o sea, lo que está multiplicando a u, es menos 3 sobre x. Y mi r de x es igual a menos 2 x4. Ahora, utilizo la fórmula para resolver una ecuación diferencial lineal, que es u. En este caso utilizo u porque está en términos de u. Euler a la menos integral de la función de x. Entonces, menos 3 sobre x por dx. Y esto multiplicado por la integral de Euler a la integral de menos 3 sobre x de x. Y esto multiplicado por r de x, que es menos 2 x a la 4. De x. Y finalmente, entonces, menos por menos, más. La integral de 3 sobre x, logaritmo natural de x. Entonces, Euler elevado a la 3 logaritmo natural de x, 3 logaritmo natural de x. Y esto multiplicado por la integral de Euler a la menos 3 logaritmo natural de x. Y esto multiplicado por menos 2 x4 diferencial de x. Entonces me queda que u. Este 3 lo paso como exponente para poder cancelar el Euler con el logaritmo y me quedaría Euler elevado al logaritmo natural de x a la 3 multiplicado por la integral de Euler. Aquí hago lo mismo, entonces me queda el logaritmo natural de x a la menos 3 multiplicado por menos 2 x a la 4 y esto por diferencial de x. Y me queda, aquí cancelo esto y me queda x a la 3 multiplicado por la integral de x a la menos 3 multiplicado por menos 2x a la menos 4 por diferencial de x. Entonces u me queda que es igual a x a la 3 multiplicado por aquí este x, aquí es x a la 4, x a la 4. Ahora, x a la menos 3 por x a la 4 me queda x. Entonces, la integral multiplicado por la integral de
menos 2x por diferencial de x. Que si lo resuelvo me quedaría x3 multiplicado por la integral de menos 2 por x sería x cuadrado sobre 2. Pero el 2 se cancela con el 2, entonces me queda menos x cuadrado más la constante. Y si yo multiplico el x3, me queda que x3 por menos x al cuadrado me queda x a la 5 menos x a la 5 más x3 por la constante. Ahora voy a reemplazar u porque u es ya la menos 3, entonces me quedaría 1 sobre, como es negativo, lo coloco abajo directamente, y a la 3 igual a menos x a la 5 más x3 por la constante. Para poder quitar este x3 y que solo me quede la constante, vamos a dividir todo por x3 y me queda 1 sobre x3 sobre y3 igual a menos x a la 5 sobre x3 más x3 por la constante dividido entre x3. Este se cancela y me queda 1 sobre x3 y a la 3. Este menos lo pasamos al otro lado a sumar y me queda x a la 5 sobre x a la 3, x al cuadrado más x al cuadrado igual a la constante. Y esta es la solución de esta ecuación diferencial utilizando Bernoulli. Voy a continuar explicando el quinto ejercicio que también se resuelve por Bernoulli, que aquí ya lo tengo, que es 3x y' menos 2 por y igual a x3 multiplicado por y a la menos 2. Lo primero que tenemos que hacer aquí es que este 3x no puede ir, entonces vamos a dividir todo por 3x y me quedaría. Entonces si yo divido todo por 3x, aquí se me cancela y me queda de y de x menos 2 por y sobre 3x igual a. Se me cancela una x y me queda x cuadrado y a la menos 2 sobre 3. Ahora sí podemos ver que lo que afecta a nuestra ecuación diferencial para que no sea lineal, o sea, lo que no la deja que sea lineal, es el y a la menos 2. Entonces, vamos a hacer n es igual a menos 2. Y dijimos que u es igual a y1 menos n, que nos quedaría 1 menos menos 2. Y me queda y 1 menos por menos más 1 más 2, 3, y a la 3. Ahora, el diferencial de u con respecto a x me quedaría la derivada de y a la 3, 3y. 3 menos 1, 2, y al cuadrado, diferencial de y sobre x, diferencial de x. Ahora, esto que me dio aquí, el 3 multiplicado por y al cuadrado, lo voy a multiplicar por mi ecuación diferencial. Y me quedaría 3y cuadrado por diferencial de y sobre el diferencial de x menos 3y cuadrado multiplicado por 2y y dividido entre 3x igual a
3 multiplicado por y al cuadrado multiplicado por x y por y a la menos 2 y dividido entre 3. Y a la menos 2 dividido entre 3. Ahora, 3y cuadrado diferencial de y sobre el diferencial de x es diferencial de u sobre el diferencial de x. El 3 se cancela y me queda menos 2 y cuadrado más y a la 3 sobre x igual a este y cuadrado se cancela con y a la menos 2. El 3 se cancela con el 3 y me quedaría igual a x cuadrado. Ahora me queda que el diferencial de u diferencial de x menos esta y a la 3 es u. Entonces, menos 2 por u sobre x igual a x cuadrado y ya tiene mi forma lineal. Entonces mi función de x sería igual a menos 2 sobre x. Y mi r de x es igual a x cuadrado. Ahora me queda que utilizamos la fórmula para resolver una ecuación diferencial lineal y me queda que u es igual a Euler elevado a la menos integral de la función de x, en mi caso menos 2 sobre x de x. Y esto va a estar multiplicado por la integral de Euler elevado a la integral de la función de x, o sea, menos 2 sobre x de x. Y todo esto multiplicado por r de x, que es x cuadrado, multiplicado por diferencial de x. Ahora, resuelvo y me queda menos por menos más Euler a la 2, 1 sobre x, logaritmo natural de x, multiplicado por la integral de Euler a la menos 2, 1 sobre x, logaritmo natural de x. Y esto multiplicado por x cuadrado de x. Ahora, para poder cancelar el logaritmo natural con el Euler, este 2 pasa como exponente. Entonces, Euler a la logaritmo natural de x al cuadrado multiplicado por la integral de Euler a la logaritmo natural, aquí también el menos 2 de x a la menos 2, multiplicado por x al cuadrado por diferencial de x. Y esto me va a dar un igual de, aquí cancelo, y me queda x cuadrado multiplicado por la integral de x a la menos 2 por x al cuadrado diferencial de x, que eso me daría 1. Entonces me queda que u es igual a x al cuadrado multiplicado por la integral de el diferencial de x. Y si yo resuelvo esto, me queda que x cuadrado multiplicado por la integral del diferencial de x es x más la constante. Y si yo aplico propiedad distributiva, me queda x3 más x cuadrado por la constante. Ahora voy a reemplazar a u por y a la 3 y me queda que y a la 3, esto que está multiplicando, está sumando, lo paso al otro lado con signo negativo y me queda menos x a la 3 es igual a x cuadrado por la constante. Y esta sería la solución para este ejercicio utilizando el método de Bernoulli. Voy a continuar resolviendo el ejercicio 13, pero este se resuelve por Lagrange. Entonces,
Para poder resolverlo tenemos que tener en cuenta las siguientes condiciones. Entonces, mi y' va a ser igual a p. Y mi diferencial de y es igual a p por diferencial de x. Esto ya está dado como fórmula de Lagrange. Entonces, me queda que y igual a x y aquí y', entonces coloco p más y', p sobre 2. Ahora voy a derivar. La derivada de y me queda diferencial de y igual a xp, la voy a derivar, como tiene x y tiene a p, la voy a derivar tanto con x como en p. Entonces, si la derivo en x me queda p diferencial de x. Y si derivo a p me quedaría más x diferencial de p. Más, aquí como solo tengo a p, solo la puedo derivar con respecto a p. Entonces, diferencial de p sobre 2. Ahora, dijimos que el diferencial de y se va a reemplazar por p diferencial de x. Entonces, p diferencial de x igual a p diferencial de x más x diferencial de p más diferencial de p sobre 2. Aquí tenemos que p diferencial de x y este son iguales, entonces los puedo cancelar. Y me quedaría que 0 es igual a x diferencial de p más el diferencial de p sobre 2. Y si yo quiero resolver esto, me queda, voy a sacar factor común, diferencial de p y me quedaría x más 1/2 multiplicado por diferencial de p. De esto podemos sacar que para resolver esto, diferencial de p tiene que ser 0. Entonces, la única manera que esto me dé 0 es que el diferencial de p sea 0. Entonces, diferencial de p es igual a 0. Y si yo sé que mi diferencial de p es 0, lo derivo y me queda que p es igual a la constante. Como ya sé a que es igual p, entonces vengo y reemplazo en mi ecuación diferencial inicial. Y me queda y igual a x por la constante más la constante sobre 2. Y esta sería mi solución general, utilizando Lagrange. Solución general. Gracias. Y estos serían los ejercicios del capítulo 3.1 y 3.2.